muchos hermanos que ir a visitar y no nos hemos dado a la tarea para hacerlo. Tantos acontecimientos que se están levantando en este tiempo, hemos oído de muertes, persecuciones, personas y hermanos en la fe que se han ido por cuestiones ajenas, ¿verdad?, a lo que ellos hacen. Y nosotros que tenemos paz, y nosotros que tenemos gozo en el Señor, ciertamente estamos sin hacer nada para el reino. Hoy el tema de esta prédica, de esta palabra, lleva por título: en tiempos de angustia, depresión y temor, la oración es la mejor opción. ¿Cuántos lo creen? Como empezó la hermana Rosario, ¿verdad?, con el Salmo 126, cuando Jehová quiere devolver la cautividad, seríamos como los que sueñan. Pero dice solo sin Jehová, no sin nosotros, ¿verdad? Nosotros con nuestras emociones muchas veces nos cerramos y nos aislamos y ya no podemos hacer nada, pero con Jehová todo es posible. Vamos a abrir la palabra, la Sagrada Escritura, en el libro de Mateo 16, 33. Digan un amén cuando lo tengan, amada iglesia. Sí. Amén. Y siempre se lee con respeto, con reverencia y con amor la palabra de Dios. Y siempre se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a cerrar los ojos ahí donde estás, con reverencia y con amor, con un corazón dispuesto y una voluntad entregada para Cristo, y vamos a elevar una oración. Espíritu Santo, sé tú tomando el control de nuestras bocas, de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra vida. Te pedimos que limpies a profundidad todo nuestro ser y quites toda carga, todo peso que nos está quejando y nos está haciendo que vayamos lentos en esta carrera que nos has puesto por delante. Quita, Señor, todo dardo del enemigo. Quita, Señor, toda palabra de maldición, toda palabra corrompida que nos hayan lanzado, pronunciado en este día o en los días pasados. Y toma el control de mi familia, de mi vida y de mi voluntad. Sé tú llevándonos a la gloria, sé tú llevándonos a la presencia de Dios Padre, de Dios Hijo, y que sobreabunde tu gracia, sobreabunde tu amor y sobreabunde, Señor, todo lo bueno y agradable en la vida de cada uno de los que estamos aquí y de los que no están. Aliméntanos con una sana palabra. Aliméntanos, Señor, con todo lo agradable y perfecto que viene del reino de la luz. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Wow. En Juan 16:33, ¿sí le sigue ese libro? No, Mateo, ¿verdad? En el libro de Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no nos ha dicho que iba a ser fácil, ¿verdad? El estar caminando aquí, el estar sobre este mundo, el caminar diario con las adversidades, sino que dice que confiemos que Él ha vencido el mundo. Y eso nos lleva nuevamente a que Dios tiene el control sobre todas las cosas, que no hay nada fuera de Él que Él no pueda cambiar, que Él no pueda transformar, que Él no pueda quitar, que Él no pueda entender, porque Él mandó a su Hijo unigénito, ¿verdad?, en carne y hueso como tú y yo.
él tuvo tentaciones, él tuvo dolor, él tuvo desánimo, pero cuando llegó todo eso a su vida, dice que él se aislaba y empezaba una relación íntima con Dios Padre. No importando que él mismo era Dios, ¿verdad? Y él estaba facultado para realizar todas las cosas, porque su Padre le había delegado el poder. Lo vemos como tú y como yo. En los momentos de angustia dice que se apartaba a un tiro, a 2 tiros y doblaba rodillas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dice que los líderes eclesiásticos del segundo y tercer siglo estaban generalmente de acuerdo en que Mateo fue el primer evangelio en ser escrito, ¿verdad? Y varias referencias en sus obras indican que fue entre los años 50 y 65 después de Cristo. Sin embargo, muchos especialistas modernos creen que Mateo y Lucas se apoyaron decisivamente en Marcos al escribir sus evangelios, y de acuerdo con ellos le adjudican a Mateo una fecha posterior. Mateo intenta presentar a Jesús no solo como el Mesías, sino como el hijo de David. Tenemos que tener muy claro cómo está escrito, ¿verdad? Hacia quién iba dirigido cada libro que estamos leyendo y conociendo en la Biblia, para poder tener una referencia clara y precisa, y así poder tener todos los argumentos a favor de nosotros. Por eso yo sobreabundo en esa información, ¿verdad? Dice que entonces Mateo intenta presentar a Jesús no solo como el Mesías, sino como el hijo de David, y elabora esta verdad de manera que pudiera ayudar a los cristianos en sus controversias con los judíos. Muestra que en Jesús se cumple toda la profecía que se encontraba en el Antiguo Testamento. Que ese día en el madero, en la crucifixión, se cumplieron más de 70 profecías. En un solo día, en un solo momento, se cumplieron todo lo que Dios ya había escrito y había anunciado por medio de los profetas para su pueblo, para santificación y para servicio, ¿verdad? Entonces, dice que la ley adquiere nuevo significado con Jesús y se complementa en la persona, las palabras y la obra de Cristo. Todo eso se complementa en una sola, y el único centro es Cristo presentado hacia nosotras, las personas y la humanidad. Dice Mateo también señala que el rechazo de Cristo por parte de Israel está de acuerdo con la profecía, y que tal rechazo da lugar a la transferencia de los privilegios. Este evangelio presenta a Jesús como la realización de todas las esperanzas y expectativas mesiánicas. La utilización por Mateo del título Hijo de Dios destaca claramente la deidad de Jesús. Como el Hijo, Jesús tiene una relación directa e inmediata con el Padre. Después de que dijo él, consumado es, nosotros también pasamos a tener esa prioridad con el Padre. Ahora nosotros podemos adentrarnos a la presencia del Padre sin necesidad de recurrir a otra persona, a terceros, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese apóstol. Tú tienes la misma prioridad delante del Padre. Amén. Y lo haces inmediatamente que reconoces y doblegas tu voluntad y tu ser a la deidad de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar, por eso me confundí con los libros, discúlpenme, porque esto era la introducción en Juan 16:33, para que lleguemos a conocer que Jesús mismo dijo que debemos de confiar en Él. Que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener angustias, vamos a tener problemas, vamos a tener temores, pero que confiemos en Él. No hay ninguna tentación que no pueda ser vencida con Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Vámonos al libro de Mateo 26, versículo del 36 al 44, amada iglesia. Es sorprendente todas las
que tiene Dios para cada uno de nosotros, ante toda situación, ante toda tormenta, toda pandemia. Dios siempre tiene la medicina correcta para el dolor y el malestar correcto. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vemos lo asombroso que es Cristo, ¿verdad? Que dice que Él también se afligió, que Él también se llenó de temor. Dice que hasta sudaba y el sudor parecían gotas de sangre, porque Él estaba y había observado todo lo que venía allá en unas horas. En unas horas iba a ser entregado, iba a ser golpeado, iba a ser crucificado. Aquel hombre que no conoció pecado, que no conoció cosas de la carne, iba a ser juzgado por ellas. Y vemos algo extraordinario en el libro de Lucas, que no encontramos en Mateo, ¿verdad? En el paralelo. En el versículo 43 del capítulo 22 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Cuando nosotros nos involucramos más con Dios, cuando nosotros dejamos nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre, ciertamente el Señor me va y nos va a fortalecer. Él nos va a mandar ángeles. Él nos va a mandar la salida y va a abrir la puerta que sea necesaria para que tú salgas de esa zona de aflicción, esa zona de tentación, esa zona de enfermedad, esa zona de problemas en tu casa. Él mismo lo dará, pero ¿cómo lo va a dar si nosotros no nos postramos? Si nosotros no lo buscamos, si nosotros no nos rodeamos con gente que quiera más de Dios. Si nos rodeamos con el mundo, ciertamente el mundo dice que no lo conoció. Y como no lo conoció, no lo busca y no cree en la personalidad de Cristo. Pero tú y yo, que lo llegamos a conocer, porque Él nos encontró cuando más necesitados estábamos, ciertamente Él nos va a favorecer y nos va a fortalecer en medio de las tormentas. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Dice que fue a Getsemaní, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Getsemaní? Dice que significa lagar, molino de aceite. Probablemente había por allí un huerto de olivos donde se hallaba una instalación para extraer el aceite de los olivos. ¿Sí? A lo mejor también el Señor Jesús fue ahí porque conocía al dueño del lagar. Se sentía a gusto en esa zona, habiendo tantos lugares. Él le gustaba pasar la noche ahí porque se sentía tranquilo, porque era un lugar agradable y porque era un lugar donde podías dormir y platicar
sin que nadie te molestara. Él tenía identificado los lugares. Él tenía identificado qué es lo que iba a ocurrir en unas cuantas horas. Amén. Entonces eso significa Getsemaní, significa lagar y molino de aceite. Ahí fíjense que las aceitunas del barrio eran aplastadas por su aceite. Y ahí también el Hijo de Dios iba a ser entregado, torturado hasta la muerte. Lo iban a exprimir lo más que podía el mundo. Wow, ¿verdad? Qué cosas. Dice que durante 6 meses o durante un largo tiempo Jesús ya les estaba anunciando a sus discípulos lo que iba a acontecer con él. Pero los discípulos no entendían y no entendieron todavía. Dice que fue cuando él le había dicho a Judas, cuando le había dicho a sus discípulos que había alguien que lo iba a entregar. Y todos se preguntaban, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y Judas mismo le dijo, ¿seré yo acaso, Señor? Tú lo has dicho, le dijo Jesús a Judas. Dice, ya que lo que tengas que hacer, hazlo. Tuvo que decir esto, hermanos, para que completa relación con los discípulos, ¿verdad? Con los que se iban a quedar, tenían que instruir el paso siguiente, el paso que era necesario para que hoy en día nosotros recordemos lo que Él consiguió en la cruz. Ahí fue cuando se fue Judas que estableció lo que fue la Santa Cena. La llevó a cabo y le dijo, hagan esto en conmemoración mía, ¿verdad? Porque es la sangre que será derramada y esta es la carne, ¿verdad? Entonces, vemos que ahí ya la cena había concluido y habían sido pronunciadas las preciosas palabras de Jesús. Lo que seguía, hermanos, era cruzar y llegar al Getsemaní. Tenían que llegar a un lugar que era un lugar que ellos consideraban seguro, un lugar donde ellos podían orar, platicar, meditar. No vemos a un Dios, no vemos a un Jesús que aún conociendo las cosas que iban a suceder, se fuera corriendo, o renunciara, o se fuera a esconder, porque Judas ya iba a regresar dentro de pocos minutos con la guardia, y que con un beso él mostraba quién era Jesús. Con un beso él entregaba al Hijo de Dios. ¿Qué cosas nos han hecho a nosotros? ¿Cuál es la forma en que hemos sido entregados por nuestros amigos, por nuestros familiares? ¿Cuál es la forma en que te han lastimado a ti? Por eso la importancia de este título, ¿verdad? En tiempos de angustia, depresión y temor, la oración es la mejor opción. No te sirve de nada correr, no te sirve de nada esconderte, no te sirve de nada encerrarte y aislarte, porque de todos modos, tarde o temprano, tendrás que salir. Tarde o temprano, tendrás que regresar de donde saliste. Tarde o temprano, volverás a ver la luz. Por eso Jesús, aún cuando sabía, no renunció. Por más dolor, por más angustia y temor que se llenó en ese momento al ver en visión, en conocer lo que en pocos minutos iba a acontecerle. Dice que agarró a sus discípulos y llamó a 3, a los más allegados, a los que tenían una relación más estrecha, más íntima. Wow. Dice entonces que ya estaban llegando a Getsemaní, ¿verdad? Al tranquilo y aislado huerto. Y tenemos que ver las comparaciones de lo que iba a acontecer en este huerto, que anteriormente, en el principio,
había pasado también en un huerto. ¿Qué había pasado al principio de la historia en el huerto del Edén? El maligno, Satanás, se había salido con la suya. Al desprender la relación, al quitarle la relación con Dios al primer hombre y a la primera mujer. Satanás ahí en el huerto del Edén había vencido, entre comillas, ¿verdad? Porque había logrado que el hombre y la mujer fueran expulsados del huerto. Un huerto agradable, un huerto donde podías encontrar paz, donde podías encontrar la presencia de Dios con tan solo pronunciar su nombre. En el primer huerto había ganado el enemigo, entre comillas. Y ahora vemos que en este huerto nuevamente se encuentra en una encrucijada Dios. Se encuentra en una encrucijada porque el enemigo ya había planificado cada cosa que iba a acontecer en los siguientes minutos. En el primer huerto, el primer hombre se dio a la trama del maligno. Se dio, le dio el control al enemigo, sabiendo que Dios mismo le dijo: de todo árbol puedes comer, de todo lo que está aquí puedes hacer uso, pero menos de eso. Podemos nosotros como cristianos y como nuevas criaturas, como hijos que fuimos adoptados por Dios, usar lo que el mundo ofrece. Lo podemos usar. Podemos sacar algo de provecho de todo esto que se está moviendo. Sí, podemos. Y lo estamos viendo. Y aún cuando el mundo en este tiempo de pandemia está usando las redes sociales y está usando aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, como el TikTok, de hacer videos de relajo, de comedia. Vemos que otro grupo de personas están usando las mismas tecnologías para compartir una palabra. Vemos cómo el hombre o la mujer llega corriendo, ¿verdad? Porque se ponen de acuerdo, se agachan y empiezan a decir: espérate, hoy el Señor te quiere decir esto. Despojándose de todo lo que le es pesado y contrario para compartir la palabra. Porque ciertamente ellos tienen amigos, porque ciertamente ellos pueden tener familiares inconversos, porque ellos pueden recibir y cuestionar esa palabra, ¿verdad? Pueden recibir críticas, pueden recibir malas palabras, pero ellos no ceden, porque saben que el fin está cerca, porque saben que los tiempos se están acortando, porque saben y meditan en la palabra donde dice que los días son malos y los días acortados a causa de los escogidos. Que escucharéis de rumor de guerras, de enfermedades, de pestes. Todo eso se está cumpliendo, pero hasta el día de hoy nadie sabe cuándo va a ser la venida de nuestro amado Señor Jesús. Por eso debemos estar al pendiente, hermanos. Así como Jesús estuvo tentado y fue tentado personalmente por el maligno. El maligno no mandó a sus huestes, no mandó a sus principados, no mandó a sus gobernantes, no, él fue personalmente para tentar a Jesús. Ustedes y como yo, ¿verdad? Que en algún momento de nuestros días y de nuestras vidas hemos sido tentados, y no por Satanás mismo, sino por huestes que no son nada con el poder y autoridad que nos ha dado Dios. Hemos sucumbido, hemos caído, hemos defraudado,
Nos hemos llenado de angustia después al reconocer nuestras fallas, a reconocer que no tuvimos fuerza ni el valor para enfrentar con coraje, con determinación, como Jesús lo hizo en el huerto de Getsemaní. Y vemos la diferencia que el primer hombre en el primer huerto del Edén sucumbió a la acechanza del enemigo. Y ahora vemos este otro huerto llamado Getsemaní. Y vemos que también fue el segundo hombre que venció al ceder, ¿verdad? En un huerto fue que el segundo hombre venció al ceder a la voluntad de Dios. Porque él, ciertamente, en el tiempo de angustia que vivió en ese momento, no quería seguir, porque estaba viendo los azotes y podía sentir y oler la sangre que iba a brotar por las heridas y los golpes que le iban a proferir en unos minutos. Golpeado él, decía en Isaías 53, del 3 al 7, dice su palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él que no tenía culpa, hermanos. Él que nos presenta los libros del Evangelio, que crecía continuamente en sabiduría, en gracia y en estatura delante de los hombres, que no se encontró mancha alguna o error alguno en toda su vida. Él que no hizo nada para merecer eso. Y nosotros que hemos hecho y seguimos haciendo, nos creemos superiores a Él. Nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo tengo problemas con mi esposo? ¿Por qué tengo discusiones con mi esposa? ¿Por qué no puedo salir de ese proceso, de esos problemas? ¿Por qué me vienen las tentaciones a mí? Nos creemos mejores que Jesús. Nos creemos que nomás podemos recibir lo bueno, y no es así. Entonces, la calma de Getsemaní, amados hermanos, inunda y que inunde nuestros espíritus el día de hoy. Que encontremos un lugar como el Getsemaní dentro de nuestros hogares para poder ir y presentarnos delante del Padre. Vivir conforme a su voluntad y no conforme a nuestros deseos de la carne. Hoy es lo que el Señor quiere darte. Hoy es lo que el Señor quiere que consigas ahí en tu casa. Un huerto donde tú puedas tener comunión con Él a todo momento y a toda hora que tú desees. Amén. Wow. Hay momentos en la vida, hermanos, del creyente, ¿verdad?, en donde llegan las tristezas, llegan las aflicciones, llegan las enfermedades. Esto no lo vamos a poder evitar. No vamos a poder evitar sentir dolor en algún momento. No vamos a poder evitar ser tentados por nuestros deseos. Había compartido hace un par de días qué es lo que estamos alimentando, ¿verdad? Una historia de un anciano que le decía a sus hijos, a sus nietos, ¿verdad?, que él tenía una lucha continua en su interior, que eran dos lobos.
Un lobo estaba lleno de enojo, de ira, de contienda, de coraje, de miedos. Y había otro lobo que estaba lleno de bondad, de amor, de templanza. Y estos dos lobos, todos los días, hermanos, en nuestro interior, tienen una lucha para ver quién surge, quién queda en el control de la vida de la persona. Tú, yo, todos los que están aquí, todos los que están viendo, hay una lucha interior, hermanos, para ver quién toma el control de nuestro pensamiento, para ver quién tiene el control de nuestra vida. Y el enemigo es astuto. El enemigo no quiere nada más tu cuerpo. El enemigo lo que está peleando es nuestra alma, es nuestra eternidad, es nuestro distanciamiento con Dios, es nuestro olvido hacia con Él. Entonces dice que va a ganar el lobo a quien tú alimentes. Si tú estás alimentando al lobo bueno, al lobo lleno de amor, al lobo de templanza, al lobo de tranquilidad, ciertamente te vas a conducir así todo el día. Pero si por algún motivo tú le das de comer un poco más al lobo soberbio, altivo, enojón, criticón, murmurón y todo lo que termine en on, ciertamente vas a tener problemas en tu casa, ciertamente vas a tener problemas con tus hijos, ciertamente vas a tener problemas con tus vecinos, ciertamente nadie va a querer estar cerca de ti y de mí. Por eso es muy importante, hermanos, porque la oración sostuvo a Jesús. En todo su ministerio, en toda su vida, la oración fue pieza fundamental para soportar y para llegar al propósito que Dios Padre le había asignado a Jesús. Sin la oración yo creo que Jesús no hubiera llegado lejos. Sin la oración y la relación con su Padre, no hubiera sacado fuerzas en el desierto. Sin el conocimiento, hermanos, de la palabra y de las promesas que Dios ha hecho para nosotros, sus hijos, ciertamente no íbamos a poder caminar. La primera discusión que hubiera tenido con mi esposa, o con tu esposo, con tus hijos, yo creo que te hubiera salido corriendo. Pero no nos salimos corriendo porque conocemos que no somos cobardes, que Dios nos ha dado un espíritu de poder y dominio propio, que Dios nos ha hecho bendición entre las naciones. Amén. Y que las promesas de Dios son para mí y para mi familia. Amén. Entonces lo que tú estás haciendo va a repercutir con los que están al lado tuyo. Lo que tú logres en el reino va a repercutir para los que están a tu lado. No es nada más para ti. Bueno o malo, van a repercutir todas las cosas. Entonces, hoy vemos que el Señor nos quiere decir y nos quiere enseñar 7 cosas. 7 cosas que el mismo Jesús hizo en los momentos de angustia, en los momentos de temor, en los momentos de depresión. Y eso es la oración. Él quiere llevarnos a un paso y a un nuevo lugar de intimidad con Dios Padre. Y hoy disfrutamos lo que los demás no disfrutaron. Porque los que aquellos disfrutaron, los primeros discípulos, disfrutaron solamente un breve momento de la vida de Jesús. Pero nosotros hoy, todos los días son excelsos, todos los días son maravillosos, todos los días están llenos de amor y plagados de su gracia de Dios. Amén. Porque tenemos de nuestro lado al Espíritu Santo, al Consolador, al Guiador, al que nos fortalece, al que nos consuela en nuestros momentos de quebranto. Hoy somos más dichosos nosotros, porque hoy tenemos y gozamos la Santa Escritura. Hoy gozamos de la iglesia. Hoy gozamos del Espíritu Santo. Hoy gozamos que no estamos solos. Y tenemos también a personas que podemos llamar confianzudamente como hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y yo buscando, ¿verdad?
la palabra angustia. ¿A qué se había referido el Señor Jesús cuando dijo en el capítulo 26, versículo 37, que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera? ¿Qué es angustia? Dice que angustia es el estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o de algún peligro. Eso es la angustia, que algo va a venir y que lo está sintiendo, que el mismo espíritu, nosotros que ya conocimos a Dios y lo recibimos, nuestro espíritu nos está avisando que viene algo que va a ponernos y nos va a asignar. Así le ocurrió a Jesús. Se angustió. ¿Por qué se angustió si era Dios? Porque Él vino como tú y como yo. Porque Él nos está poniendo el ejemplo que podemos salir de toda situación. Amén. Pero no por nuestras fuerzas, no por nuestros pensamientos, no por lo que hagamos, porque sí, ciertamente siempre empeoramos las cosas. Siempre nuestro pensar va a ser únicamente y exclusivamente en beneficiarnos nosotros mismos, no las otras personas, no nuestra familia. No, tú me lo hiciste, tú me la pagas. Yo le decía a mi esposa anteriormente. Y cuán equivocado, porque si la casa está fracturada, si la casa está dividida, no va a prevalecer, no va a seguir con vida. Va a llegar un momento en que se va a debilitar la mala iglesia. Entonces, eso es angustia, un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa, causado especialmente por algo desagradable. La depresión. ¿Qué es la depresión? Se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. ¿Nos hemos sentido así? Oye, yo por más que compro, por más que invierto, por más que hago, yo no puedo vender nada. A veces yo le digo a mi esposa, oye, por más que hacemos todo, nos los terminamos comiendo. Gloria a Dios. Digo, ¿qué pasa? Llega un momento también nosotros como pastores, como responsables de una iglesia, que también llega la angustia, también llega la depresión. Pero yo no voy a correr a un psicólogo, yo no voy a correr a un psiquiatra, porque yo tengo al médico de médicos. Amén. Yo tengo la solución al alcance de mi mano. Cuestión de agarrar la palabra de Dios y empezar a adentrarme en lo más profundo de ella. Amén. Jesús sabía que esa noche iba a ser arrestado. Él sabía que Judas iba a llegar y le iba a dar un beso en la mejilla. ¿Te imaginas? Un beso es lo más íntimo. Quiere decir que la persona que te lo está dando siente algo por ti. No cualquiera voy a permitir que me dé un beso. No cualquiera yo le voy a llegar y le voy a dar un beso en la mejilla. Tienes que tener una estima profunda por esa persona. Un amor incondicional para hacérselo demostrar con un beso. Pero dentro de poco, Judas usó ese beso como señal de traición. Traicionaba a los que amaba. Traicionó a la persona que amaba. ¿Te puedes imaginar? Por eso hoy te voy a decir 7 cosas que Jesús nos enseñó en este pasaje. Ponte cómodo, ponte tranquilo, despeja tu mente, tu corazón. Que son 7 cosas. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. Primero, lo que vemos en el pasaje de Mateo 26, del 36 al 44, es que Jesús dice
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Escuchen bien. En el versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo, en el 37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Primera cosa que Jesús nos enseñó: rodearnos de amigos. Tenemos que rodearnos de amigos que sientan, amigos que se preocupen verdaderamente por nosotros y que nos digan la verdad a pesar de que nos vayan a lastimar. Porque esos son amigos. Amigos no te van a decir: sí, no le hagas caso a tu mamá, no salte. Tenemos un amigo. Amigos son que te van a ayudar y te van a decir la verdad aunque te vaya a doler. ¿Tenemos amigos así en nuestra vida? Amén. Dice Mateo 26:37, tomando a Pedro, a Juan y a Santiago. Imagínate, ya hemos hablado de estos dos hermanos, ¿verdad? Que anteriormente, antes de que estuvieran con Jesús, antes de que caminaran con Jesús, ellos eran conocidos como los hijos del trueno, porque eran iracundos, eran enojones, aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? Ni como hijos tenemos nada de eso. Amén. Eran iracundos, enojones, testarudos, pero al caminar con Jesús, al conocer a Jesús, al escuchar a Jesús, y cuando Jesús llegó a sus vidas, cuando Jesús llega al encuentro de todos nosotros, hermanos, sucede algo. Somos transformados y somos renovados por el poder de Cristo. No podemos seguir siendo las mismas personas. No podemos seguir actuando como cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas. No podemos, porque si estamos caminando igual que antes, ciertamente Jesús no ha llegado a nuestras vidas. Cristo no ha entrado a nuestro corazón. Cristo no nos ha encontrado, amada iglesia. Porque cuando Cristo encuentra, Cristo transforma. Cristo cambia lo desértico en abundancia. Donde no había agua, empiezan a correr ríos. Primer punto, ¿verdad? Primera cosa, rodearnos de amigos. Y vemos aquí que él dice que tomando a Pedro, a Juan y a Santiago, se los llevó y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué pasó esto con Jesús? Porque cuando tú, como yo, estamos caminando en la calle, salimos de la casa, ¿cómo salimos? Bien. Nos arreglamos, nos maquillamos las mujeres, nos peinamos, nos llenamos de gel, nos echamos perfume, nos rasuramos, nos pagamos bien y salimos y todos los que nos ven bien. No te ven preocupado, no te ven triste, no saben qué llevas a cuestas, ¿verdad? Porque te miran física y exteriormente, superficialmente. Pero tú cuando llegas con un grupo de amigos, cuando tú llegas con tu grupo íntimo, eso que estás presentando, eso que estás exhibiendo exteriormente, desaparece, ¿cierto? Cuando llegas con la persona que te tienes confianza, vayas bien, te lo quitas y empiezas a decirle tu sentir, tu sentimiento, lo que está pasando, lo que te está agobiando, lo que estás teniendo, lo que está pasando en tu vida. Es lo que le pasó a Jesús. Porque no vimos ni leímos en el pasaje que Cristo fuera enojado o triste. Dice que llegó al Getsemaní con sus discípulos y todavía les habló bien y les dijo: espérense, voy a orar. Ven Pedro, ven Juan, ven Santiago, vamos a orar. Y ya estando solos con ellos, dice que se empezó a entristecer. Ya empezó a decaer su rostro.
ya empezaban a derramarse sus lágrimas por el rostro y las mejillas. Y tuvo que decirle a sus amigos: ¿Tienes a alguien que te escuche? ¿Tienes a alguien donde puedas ir y contarle tus cosas? ¿O te las guardas? Vas a ser una bomba de tiempo, amada hermana, hermano. Vas a ser una bomba de tiempo que tiene una mecha larga, que cuando menos sientas vas a explotar y vas a causar un daño tremendo a los que están a tu alrededor. Por eso Jesús, Él mismo, siendo Dios, se rodeó de amigos, se rodeó de personas, y lo más hermoso de esto es que las llama y las atrae hacia Él. Y les empieza a contar qué necesidad tiene Dios de contar lo que estaba pasando, o lo que iba a hacer, o lo que... No tiene ninguna necesidad, pero nos está enseñando, amado hermano, amada iglesia. Dice que Él buscó, Jesús valoraba y deseaba la ayuda de sus amigos en esta batalla que se estaba a punto de desatar. Entonces buscó personas de su confianza para que lo acompañaran en medio de la situación. Pero incluso cuando tú tienes a tus amigos y los llamas, a veces por la mayor parte del tiempo ni recibes ayuda. No te ayudan. Y es lo que pasó con Pedro, es lo que pasó con Juan, es lo que pasó con Santiago. Tuvieron el privilegio de ver al Señor los últimos minutos, ¿verdad? De escucharlo, de preguntarle y de decirle: Señor. Habíamos visto en el capítulo pasado, anterior a lo que estamos viendo, cómo Jesús le decía: cuando a mí me lleven, ciertamente las ovejas se dispersarán y muchos negarán de mí. Y vemos a un Pedro: no, yo no, yo hasta la muerte te acompaño. Igual nosotros, ¿verdad? Señor, mándame a mí. Señor, envíame a mí. Yo quiero trabajar. Y cuando viene el trabajo, empezamos. Aquí lo bueno que no hay de esto. Amén. Entonces vemos que aún con ellos ahí no recibió ayuda. Resistió en oración hasta que la batalla fue ganada, ¿verdad? Resistió y fue con el Padre y oró y se humilló, porque dice que su rostro lo puso en el piso. El Señor lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan hasta cierto punto del camino, pero depende de ellos seguir a Jesús. Depende de ellos fortalecerse en Cristo, amada iglesia. Este es el primer punto, la primera cosa que Cristo nos enseñó en ese pasaje: el rodearnos de amigos con un mismo espíritu, con una misma responsabilidad y con un mismo anhelo, el de llegar a la gloria, el llegar al estrado de sus pies y estar en la eternidad. ¿Cuántos quieren estar en la eternidad con Cristo? Amén, amén, amén. En tiempos, ¿verdad?, de angustia, de depresión y temor, ¿qué es la mejor opción? La mejor opción es la de la oración, orar, porque en ella encontramos consuelo. Como dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y muchas veces nosotros nos vamos más al mundo y menos a Jesús, porque el mundo nos está transformando nuestros caminos, porque el mundo está modificando nuestra mentalidad, porque el mundo nos está inyectando su ADN en nuestro torrente sanguíneo. Por eso nos parecemos. Somos como hijos gemelos del mundo cuando no buscamos una relación íntima con Dios. Todo lo que en el mundo se
se va a empezar a mover en tu corazón. Todo lo que el mundo te ofrece en las películas, en las novelas, se va a hacer realidad en tu corazón si tú descuidas esa área. Lo vas a vivir, lo vas a vivir. Pero yo espero que salgas triunfante de toda tentación, de toda angustia y de toda depresión en el nombre de Jesús. Segunda cosa que Jesús nos enseñó, amada iglesia, y es, escuchen bien, es abrir nuestro corazón. Jesús abrió su corazón, externó lo que tenía dentro de él. Y no se puso a pensar si se iban a burlar sus discípulos, si lo iban a cuestionar. Oye, eres el Hijo de Dios y si tú no puedes, menos nosotros. Él no le importó ese pensamiento. Él externó, porque dice que Él nos llama amigos, Él nos llama hermanos. Imagínate. Segunda cosa es abrir nuestro corazón, y lo vemos en Mateo 26:38, que dice: les digo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está triste. Jesús se quedó aterrado, ¿verdad?, al pensar que la relación entre él y su Padre en unas pocas horas iba a terminar. Ya no iba a poder escuchar al Padre hablar. Ya no iba a poder disfrutar de su presencia, de su Padre en unas horas. Por eso dice que su alma se entristecía. No por los azotes, no porque le iban a traspasar su costado, no porque le iban a pegar con alambres de púas, no porque le iban a escupir, no porque le iban a echar suerte en su ropa, sino que ya no iba a poder tener una relación con su Padre. Eso es lo que le entristecía el alma. ¿Cómo nos íbamos a sentir, hermanos, que hoy tu hijo, tu hija te dijera: mamá, fíjate que no te había dicho, pero metí una solicitud a una universidad y me aceptaron, y es de Monterrey, y me pagan todo, me voy? ¿Cómo te vas a sentir? El hijo bien, ¿verdad? Feliz. Pero el padre, oye, espera, no te voy a poder disfrutar, ya vamos a comer tranquilos, ¿verdad? Así mismo se estaba sintiendo Jesús. Dentro de pocas horas ya no iba a tener relación con su papá, ya no lo iba a escuchar. Nosotros no tenemos que beber de la copa del odio de Dios. La copa que decía Jesús en la oración era una copa de odio, una copa que nadie está dispuesta a beber. Yo no, pero Jesús, que no tenía pecado, que había triunfado ante las tentaciones del enemigo, que había sido obediente, que había hecho la voluntad al pie de la letra de su Padre, y aún así, fíjese cómo lo trató el mundo. Y a ti, porque no te saludan, te enojas. Y a ti, que no te hablan, te enojas. Y a ti, que Jesús debe de enojarse, se angustió. Debe de ponerse iracundo y decirle a su papá: oye, papi, si yo te obedecí, ¿por qué? ¿Por qué voy a sufrir? Él estaba triste porque dentro de poco no iba a poder tener ya relación con el Padre. Cuando nos sentimos alegres, amados
hermanos, en nuestra vida se refleja, ¿verdad? El rostro se hermosea. Estás feliz, aunque te hayas tropezado, te ríes. Si no encuentras las cosas, estás riéndote porque estás feliz. Estás alegre porque están sucediendo las cosas que tú querías que sucedieran. Porque estás a gusto en tu casa, porque estás viendo a tus hijos bien. Estás feliz y se ve en tu vida, se ve en tu cara, se ve en tus palabras, se ve en tus gestos. Todo se ve. Estamos llenos de amor y de esperanza cuando estamos alegres. Pero cuando llegan los tropiezos, cuando llegan las aflicciones, cuando viene la depresión, amada iglesia, esos son sinónimos de espinas, de dolor, de algo que está lastimando. Si más sujetamos su tallo, si más nos sujetamos a ellos, más nos van a lastimar, como las espinas de una rosa. Pero no lo queremos soltar. Dice mi esposa, voy de nuevo con esto. Había un hombre en un cactus, ¿verdad? Con espinas, y el hombre estaba abrazado de él. Y aún cuando se enterraban las espinas, él no lo quería soltar. Así estamos muchas veces nosotros, sabiendo que estamos mal, sabemos que vamos a tener un pago mal en nuestra vida. Nos queremos sujetar de eso. Nos lastimamos nosotros. ¿Por qué? Porque no expresamos, porque no nos abrimos hacia con las personas y hacia con Dios principalmente. No le decimos, Señor, mira, me está pasando esto. No, estamos aferrados, no, yo sí voy a poder. Va a ser pasajero el dolor y ya llevas 20 años así. Se pasa la vida, hermanos, en serio, Yo cuando estuve sin Cristo, ciertamente era una vida desastrosa. Se dieron cuenta los que estaban a mi alrededor, porque yo no me daba cuenta, yo yo quería todavía seguir agarrado de los vicios. Así estamos nosotros. Si no abrimos nuestro corazón y no sacamos lo que nos está lastimando y lo que nos está afectando, ciertamente el enemigo va a ganar la batalla. El enemigo con la depresión y con los problemas, porque él es muy astuto. Él es muy astuto para trabajar y para dirigir cada dardo a nuestras vidas. Él sabe dónde estamos débiles. Y Dios también lo sabe. Pero con Dios dice que nuestra debilidad, su poder se perfecciona. Si estamos con Dios, nuestra debilidad en su presencia se perfecciona. Pero si estamos solos, nuestra debilidad va a ser nuestra tumba. Nuestra debilidad va a ser nuestro tormento. Nuestra debilidad va a ser nuestra espina que nos va a lastimar todos los días. Por eso la segunda cosa que nos enseña Dios es abrir nuestro corazón. Los problemas, la desesperanza son espinas, ya les dije, y en nuestra vida se siente triste y sin consuelo. Luego que Jesús le confiesa su dolor a Pedro, a Santiago y a Juan, les pide que se queden en ese lugar. ¿En qué? En oración. En oración. Esa es la clave, ese es el tema central de todo lo bueno y todo lo agradable que pueda llegar a tu vida. Oración. ¿Quieres algo? Ora. ¿Estás feliz? Ora. ¿Estás triste? Ora. ¿Saliste mal con tu esposo? Ora. ¿Saliste mal con tu esposa? Ora. Con tus hijos, pégales y ora. Debe de haber consecuencias. Amén. Entonces, es la segunda cosa que Dios nos está enseñando, abrir nuestro corazón. ¿Cuántos van a abrir el corazón el día de hoy? Aleluya. Un corazón no de piedra, sino de carne, ¿verdad? Porque ya Dios ya entró a nuestras vidas, ya entró a nuestro espíritu a morar.
Espíritu Santo. Amén. Tercer cosa que nuestro amado Señor Jesús nos enseñó en este pasaje, y es la de orar ante cualquier situación, sea buena, sea desagradable, sea de tentación, sea de desierto. Tenemos que orar. Dice en Mateo 28:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Verdad? Y a veces lo que resulte, siempre estamos caminando así, lo que salga de todos modos. Dice, no hay peor cosa que la que no se intenta, ¿verdad? Como el mundo nos llena de falacias, de cosas que no deben de ser, y son esas cosas las que recordamos y las que ponemos en nuestro corazón. No hay peor cosa que la que no se intenta. Pero Jesús dice aquí: oye, Padre, yo no quiero beber esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, y sea tu voluntad. Eso debemos de tener en la mente y en nuestro corazón, hermanos, de no hacer lo que queramos nosotros, porque ciertamente dice que el corazón es engañoso y los deseos que salen de él más. El corazón y la mente te lo van a disfrazar y te lo van a pintar con un futuro glorioso, pero dice que la paga del pecado es muerte. No podemos ir en contra de lo que en la Biblia está escrito. Dios tomó su tiempo, dedicó su vida, dedicó su amor y su corazón para que nosotros como personas escribieran bajo la voluntad de Él la Santa Biblia. La Biblia es un manual para nosotros. Para cada proceso de nuestras vidas, ahí está una puerta. Dices tú, Señor, que estás como un náufrago que estaba en el mar y le pedía a Dios: Señor, sálvame. Y dice que pasaba un barco y le mandaba un salvavidas y no lo quería agarrar. Dice: no, gracias. Y se iban y volvía a decirle al Señor: Diosito, sálvame. Y volvía a presentarse el barco y le volvían a aventar un salvavidas y no quería, porque este hombre quería que Dios mismo lo salvara. Dios nos pone personas a nuestras vidas para un propósito inmediato. No es casualidad, ni es suerte, ni es nada, sino que son los propósitos de Dios. Tener al lado personas que nos van a ayudar y nos van a entender y nos van a guiar a su presencia, hermanos. No tenemos cualquier persona a nuestro lado, tenemos al Espíritu Santo sobre todo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Orar en cualquier situación. Decía el Señor que postró su rostro y orando diciendo: dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús se retira quedando solo, se postra y comienza a orar. En medio de su dolor, el Maestro nos enseña que las copas, tormentas o experiencias negativas de la vida se combaten ¿con qué? Con oración. Se combaten con oración, amada iglesia. Y lo vemos en los pasajes y vemos ejemplos de personas que tuvieron depresión, que tuvieron angustia, que tuvieron temor. Y en todas ellas, hermano, Dios estaba al lado de ellos. Elías dice que cuando mató a sus 400 profetas de Baal y que la reina había proferido una maldición para él, que a esta hora, el día de mañana, estaría Elías muerto. Y lo vemos en Primera de Reyes 19:1-5, ¿verdad? Que la reina Jezabel envió a una persona, a Elías, a decirle eso. Y Elías dice que se asustó y temió por su vida.
y que corrió como caballo desbocado. No se detuvo para nada. Empezó a correr, hasta que llegó a una cueva. Y ahí se quedó sentado, se quedó sin fuerzas, se quedó deprimido porque lo iban a matar. Dice que él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando, escuchen bien, deseando morir. ¿Cuántos de nosotros hemos deseado morir en algún momento de nuestra vida? Que no tiene caso, que no vale la pena seguir caminando, seguir vivo, porque no hemos logrado nada, y porque estamos solos, y porque no llega la bendición a nuestras vidas. Elías se sentía así, desfallecer, se sentía sin ganas de vivir. Dice que él se sentó y deseaba morir, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Imagínate, quítame la vida, Señor. Ella levantó una oración a Dios. Vemos que en su aflicción levantó una oración a Dios. Muchas veces dice que no tenemos lo que queremos porque pedimos mal. Y aquí vemos a Elías que levantó una oración, pero de vez de pedir cosas buenas, pidió cosas malas. Y gloria a Dios que Dios no cumple caprichos, que Dios no está sujeto a nuestra voluntad, porque si no ya se lo hubiera matado a Elías. Gloria a Dios que no cumple nuestros deseos, sino que hace su voluntad soberana bajo el cielo y sobre el cielo. Amén. Dice entonces, aquí dice que echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Vemos cómo Dios fortalece, hermanos. Fortalece al caído, fortalece al quebrantado, cuando ese quebrantado levanta una oración, como un grito de ayuda: ya no puedo. Pero si nos quedamos guardados, si vamos almacenando cosas malas en nuestro corazón y en nuestra vida, va a llegar un momento, hermanos, que ¡pum!, vamos a explotar. No vamos a querer saber nada de la iglesia, no vamos a querer saber nada de la familia, no vamos a querer saber nada del matrimonio, de los hijos, porque llegó un momento en que ya no nos interesa nada, porque estamos muertos en vida. Estamos muertos en vida. Por eso Jesús nos está enseñando estas tres cosas: orar ante toda situación. No nada más en los días felices, no nada más en los días de amor y de bienaventuranza, no, también orar en los días de tormenta, también orar en los días de problemas, también orar cuando discutes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Orar en todo momento es necesario. Y vemos que Elías, aunque fue un profeta y hizo grandes hazañas por la voluntad de Dios, vimos que cuando llegan las dificultades, se olvida uno de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Elías se olvidó que tenía un Dios que bajó fuego, que comió a los soldados, que tenía un Dios que había matado a los profetas de Baal, que tenía un Dios poderoso. Se olvidó de todo eso y dice que huyó. Se llenó de temor, de miedo, de angustia. Deseaba morir. Espero que no seas como Elías. No andes deseando morirte, hermanos, porque lo que tiene Dios para ti es un propósito grandioso para el reino. Punto 4. Otra cosa que nos enseña es ser persistentes. La persistencia. Dice en Mateo 26:40: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Persistencia, hermanos. Aun cuando Jesús se retiró y se postró y oró y volvió a ir y vio a sus discípulos dormidos y volvió a irse y volvió a venir y volvió a verlos dormidos, él siguió persistiendo en la oración. No se dejó intimidar
llevar y se dejó influir por lo que estaba viendo a su alrededor. Tenemos que persistir, aunque los demás hayan renunciado, aunque los demás hoy no han venido a la iglesia, aun cuando han dejado a su primer amor, nosotros debemos de seguir persistiendo por la iglesia, porque Cristo persistió por nuestros pecados. Cristo sufrió penalidades por amor a nosotros, persistió hasta el último aliento que dijo: consumado es. ¿Y nosotros para cuándo, iglesia? ¿Nosotros para cuándo vamos a persistir? Nuestras copas, hermanos, y quiero que esto quede muy claro, nuestras copas no podemos depositarlas como cargas a otras personas, ¿verdad? Las copas que son nuestras debemos de tomarlas nosotros. Muchas veces van las personas a decirle al pastor: pastor, quiero que ore por mí, quiero que interceda por ti. Ah, sí, perfecto, vamos a interceder por ti. Y nos damos cuenta después que pasa como le pasó a Jesús. Estaba intercediendo y él quería también que ellos mismos intercedieran por lo que Dios iba a hacer en unas horas. Pero dice que los halló dormidos porque no les interesó, no hallaron motivo suficiente para orar, para estar despiertos. Dice que nuestras copas no podemos depositarlas como cargas a otras personas. Hay ocasiones que la iglesia busca al pastor para que oren por sus copas. Mientras estos lo acompañan en la oración, dice, mientras el pastor ora, ellos siguen con su vida. Ellos siguen haciendo lo que estaban haciendo. No oran porque ya saben que ya esa copa ya se la dejaron al pastor. Ellos siguen disfrutando. Ellos siguen adormilados, a gustos, ¿verdad? Siguen con su rutina de vida, con su tristeza y su dolor. Pero no sacan ni 5 minutos, escuchen bien, pero no sacan ni 5 minutos para pedirle a Dios por su situación. No tienen ni 5 minutos para dedicarle a Dios que los saque y que les ayude a atravesar esa tormenta, esa tentación, esa angustia o ese temor. Mientras otros oran por su problema, amada iglesia, mientras pastores o hermanos oran por su problema, usted se queda durmiendo como si nada estuviese pasando, ¿verdad? Tienes problemas y no haces nada, estás a gusto porque ya le escribiste en el Facebook a la iglesia: el hermano, ora por mí porque tengo problemas de matrimonio, ora por mí porque mi hijo es rebelde, ora por mí para que mi abuelito se sane. Y tú no te dedicas ni 5 minutos a orar e interceder por ti. El interesado, hermano, y la oración que va a repercutir en tu vida es la tuya. Es la tuya, no es la mía. Tu interés para salvarte y para quitarte tus problemas te interesa a ti. La oración que quiere escuchar Dios es la tuya, no es la mía. Y no tienes ni 5 minutos, te quedas dormido, así como se quedó Pedro y Juan y Santiago, esperando que el maestro lo haga todo, esperando que Jesús tome el control de nuestras vidas. Pero tenemos que tomar la copa, tenemos que beber nuestra copa, tenemos que hacernos responsables de orar por nosotros y por nuestra familia y nuestros hijos, por nuestro trabajo, por nuestros padres que aún los tenemos. Usted es quien tiene que velar y orar, hermano. No el pastor, no los líderes de oración, no porque escribas en el Facebook: hermano, pastor, ora por mí.
Te conviene, amada iglesia. El pastor lo apoyará en la oración, pero no va a interceder en la misma intensidad y magnitud en que lo haría usted. Yo una vez le pregunté al Señor cuando empezaba y orábamos por enfermos, por sanidades, y más que nada yo oraba por mi hijo, el menor, cuando se golpeaba, y orábamos con mi esposa y le poníamos manos y le decíamos al Señor, hágase tu voluntad, Señor, cúralo, quítale esa enfermedad, y el Señor lo sanaba. Íbamos con el pastor cuando estábamos en otra iglesia a orar por enfermos y no veíamos que se sanaran. Y yo le preguntaba a Dios en la intimidad, Padre, ¿por qué cuando yo oro por mi hijo sana? ¿Y por qué cuando yo oro por un hermano o por una persona no veo que sane en el momento? Y el Señor, en lo más profundo de mi corazón, decía, porque tú oras con amor y con voluntad hacia con tu hijo. Y con las personas no te haces de su problema como si fuera tu hijo. Y en cambio de tu hijo sí. Das todo en la oración por él. Pero por las personas no sientes lo que está sintiendo la persona. Pero por tu hijo parece que lo tienes tú el dolor. ¿Sí o no? Por eso la oración es efectiva. Porque es de nosotros, nos incumbe, nos interesa orar por nuestros hijos. Debemos de tomar la copa nosotros, tomar 5 minutos de oración, porque nos conviene y nos va a favorecer. Amén. Porque no va a ser la misma intensidad ni la magnitud en que el pastor va a orar a como tú vas a orar. Wow. Cuarta cosa que nos enseñó el Señor el día de hoy: ser persistentes. Y la quinta, y donde muchos flaqueamos, donde muchos tropezamos, donde muchos caemos, es vencer las tentaciones. Y entre paréntesis, desánimo. Vamos a tocar el desánimo. Vencer tentaciones. Muy probablemente nosotros hemos sucumbido a las tentaciones, ¿verdad? ¿Cierto? Oye, es que ahora no voy a comprarme la Pepsi y la termino comprando. Oye, ya nomás la comida es la de 2,5 litros. Nada más esa vamos a comprar. Y en la noche una de 3 litros. Vale, caímos en la tentación. Caímos. Somos personas, somos humanos, somos de carne. Vamos a caer en tentaciones. Pero hay de tentaciones a tentaciones. Y aquí el Señor nos ayuda para vencerlas. Dice en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y si es cierto, la carne es débil. La carne ve algo en la tele y ay, ¿cómo me vería yo con eso? Yo si me rizo, si me pinto, si me delineo, son más tentaciones para ustedes de mujeres que para el hombre. Pero bueno, al fin y al cabo, tentaciones. Vencer tentaciones. Dice, cuando leemos en Hebreos 4:15-16, que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice, no se trata de una exageración, dice la palabra en Hebreos 4, del 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús mismo fue tentado, y nada menos que por el mismo adversario, ¿verdad? El acusador que todavía tiene la facultad y todavía sube al cielo y todavía pasa a la presencia de Dios Padre. ¿Para qué? Para acusarnos. Aún tiene ese privilegio, pero va a llegar un día en que ya no más se le va a permitir la entrada. Ya no más
va a poder entrar al trono de gracia a acusarnos. Pero mientras eso suceda, tenemos que confiar que tenemos un sumo sacerdote, un abogado, que es fiel y justo, dice su palabra, amén. Él nos va a dar fortaleza donde no la hay. Dice entonces, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Él nos va a fortalecer, pero hay que pedir y hay que recurrir a Él, amada iglesia. ¿Cuántos hemos recurrido a Él? Satanás, el acusador, se vale de ¿cómo se llama? Muchos engaños, muchas trechas para engañarnos. Y dice la misma palabra, no se confía aquel que crea que es fuerte y no lo es, porque puede tropezar, ¿verdad? No creas que estás firme porque vas a tropezar. Con el simple hecho de decir, a mí no me pasa, abres puertas. Entonces vemos que Satanás se vale de diversos engaños. En Efesios 6:11 nos dice que hay días malos, que debemos de usar la armadura de Dios, no de nosotros, la armadura de Dios, que nos las hizo a nosotros para poder resistir los días malos. Suele recurrir, hermanos, el enemigo principalmente al materialismo, al temor, a las dudas, a la búsqueda de placeres. Ahora bien, dice, uno de sus métodos más eficaces, ¿cuál es? El desánimo. Las batallas más duras no se están llevando afuera. Las batallas más duras que tenemos nosotros como cristianos se están llevando ahora mismo en nuestra mente. En nuestra mente se están llevando las batallas más duras. Cuando suponemos lo que dijo una persona, cuando suponemos lo que está pensando la otra, aguas, porque nosotros mismos somos causantes que el desánimo llegue a nuestras vidas. Es astuto, oportunista y sabe que el desaliento nos va a debilitar. Él sabe que nos va a debilitar y no vamos a querer caminar y no vamos a querer ir a la iglesia porque fulanito de tal, porque la hermana tal está hablando, porque no se merece pasar al púlpito. Todo eso te está desanimando. Y el enemigo sabe cómo aplastarnos, ¿verdad? Sabe valerse de los momentos en que nos hallamos sin fuerzas. Él sabe que le saca jugo a la circunstancia. Nos drena nuestro espíritu, nos drena nuestra autosuficiencia hacia con Dios. Él quiere separarnos, Él quiere distanciarnos de la presencia de Dios, amada iglesia. Por lo tanto, el diablo quiere quitarnos algo de mucho más valor que la vida, ya había dicho, ¿verdad? Él está peleando por nuestra alma. Él está peleando para que nosotros, sino que nos estemos revolcando en el lago de azufre y de fuego, para que nosotros estemos en el infierno. Esa es tu tirada, no hay más. Aún cuando te pueda dar posesiones, riquezas, hermanos, vas a tener que pagar un precio alto, un gran costo. Tenemos que tener cuidado. Satanás está desesperado por demostrar que puede apartarnos de Jehová. Por tanto, si pudiera inducirnos a ser infieles, Él lo va a hacer. Y lo vemos en un ejemplo de desánimo, que es la de Ana, la mamá de Samuel. Se desanimaba, se llenaba de depresión, porque su compañera, ¿verdad?, Penina, se burlaba de ella.
porque Ana no podía tener hijos, porque Penina tenía hijos y se burlaba constantemente de Ana, haciéndole una vida miserable, haciéndole que tuviera días de lloro y quebranto continuo. Se desanimaba de llamarse mujer, se desanimaba de haberse casado con su amado esposo. Y lo vemos en 1 Samuel 1, 6, 7, 15 y 16. Dice que sus rivales gritaban, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos, por lo cual Ana lloraba y no comía. Dice, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora, porque Elí, el sacerdote, pensaba que estaba borracho. Porque muchos no van a entender tu situación actual, muchos no van a entender tu dolor, tu tristeza, tu aflicción, se van a burlar de ti. Van a decir que estás en pecado cuando en realidad no lo estás. Todo lo malo y todo lo contrario que llega a nuestras vidas, todas las personas piensan que es pecado, porque andas mal, porque seguro estás así. Todos piensan que es pecado. Mira, es pobre, no tiene dinero porque está en pecado. ¿Dónde dice la Biblia? Hay procesos, hermanos. Hay procesos donde Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Y lo vemos aquí con Ana, que después que le dijo que estaba afligida, que estaba atormentada, estaba triste, el sacerdote Elí le dijo que Dios haga lo que le has pedido. ¿Por qué? Porque levantó una oración a Dios principalmente. Se estaba entregando a su voluntad y estaba entregando su confianza en lo que Dios iba a darle. Bueno o malo, estaba descansando en Dios. ¿En qué estamos descansando nosotros? ¿A quién recurrimos nosotros? ¿A la vecina? ¿A la comadre? ¿A la tía? ¿A quién? Tenemos que rodearnos, como dijimos en el primer punto, de amigos, de personas, ¿verdad? Rodearnos de amigos que sientan y que vivan lo que estamos viviendo nosotros con Cristo. No podemos relacionarnos con el mundo, porque el mundo te va a hacer que mueras. El mundo te va a traer a sus deleites. Tenemos que vencer las tentaciones y solo las vamos a vencer en oración y en ayuno. Por eso decía Jesús, velad y orad. Velad y orad para resistir a las tentaciones, porque sabía lo que iba a acontecer, sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Por eso le dijo a Pedro, ora para que no entres en tentación. Porque si Pedro hubiera percibido y hubiera dado de importancia a las palabras que Jesús le dijo, se hubiera puesto a orar para que cuando viniera la prueba no negara a Cristo. 3 veces lo negó. 3 veces. Lo vemos con Judas, que aún cuando estaba conviviendo con él, Jesús lo amaba. ¿Verdad? Y orar. Pero Judas lo vemos que estaban sus ojos y su atención puestas en las finanzas. Dice que él sustraía del valor, que él sustraía de las ofrendas. Tanto así que se enojó cuando María rompió su alabastre para ungir al maestro. Oye, lo hubiéramos vendido, nos dieran más. Imagínate, le pareció poca cosa que María haya dispuesto lo mejor para ungir a Dios. Muchas veces, hermano, las personas incorrectas te van a decir que estás haciendo lo incorrecto cuando vienes a la iglesia. Que estás desperdiciando tu vida, que estás desperdiciando tu juventud, que estás desperdiciando horas que las puedes usar para otra cosa. Pero como le dijo Jesús a sus discípulos,
De ahora en adelante, cuando hagan esto, recuerden a María y lo que María hizo contigo. Recuerden ese gesto que tuvo. Es necesario que nosotros derramemos nuestra fragancia a los pies de Cristo. Una fragancia apetecible, una fragancia perfecta para Él. ¿Qué fragancia tienes tú en tu corazón? ¿Qué fragancia puede estar en tu corazón el día de hoy? Vamos a vencer las tentaciones, amados hermanos, pero es necesario tomar acción y no ser pasivos. Velar y orar. En la oración está la mejor opción. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ya vamos a terminar. Ya faltan 4 hojas. ¿En orden? Ok. Sexta cosa que Dios nos enseñó. Ya vamos a terminar. La sexta es tener confianza. ¿Tenemos confianza realmente en Dios? Dice en Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Sorprendente. Sorprendente cómo Dios volvió a la presencia de Dios Padre y le dijo: Señor, si no se puede, está bien. Yo sé que tu voluntad es mejor que mi voluntad y mis deseos. Por eso es importante este punto. El sexto es tener confianza en Dios. Que todas las cosas, dice en su palabra, que todas las cosas que nos ayudan para bien. Ese pleito que tuviste con tu esposo, esa discusión que tuviste con tu esposa, te va a hacer una mejor persona. Pero si la encauzas hacia con Dios, si la encauzas con tu carne, en definitivo, que cuando regrese va a volver a explotar. Tienes que tener confianza en Dios, que Dios va a librar tus batallas, que Dios te va a dar la victoria. Casado, si aún sigues estando en una situación de tranquilidad, porque Dios está obrando en ti, ¿verdad? ¿Cuántos dicen un amén? Tener confianza en Dios, hermanos, es decir: yo tengo esa tentación, Señor, yo tengo este deseo, yo tengo este sueño, pero si no es tu voluntad, yo sé que lo que va a venir, yo sé que lo que tú me vas a dar va a ser mejor. Y yo confío en ti. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos confían en Dios? Aleluya. Para mantenernos alerta, hermanos, debemos abrigar expectativas realistas. Ser realistas, no tener y ponernos sueños inalcanzables. Tenemos que tener metas realistas que se puedan lograr. Las presiones de la vida hacen que en ocasiones todos nos sintamos cansados, ¿verdad? ¿Sí o no? Ese proveedor que no ha venido, ¿cómo nos causa? ¿Qué nos causa? Cansancio, ¿verdad? Frustración. Pero debemos recordar que Dios nunca prometió una vida sin problemas en este viejo sistema, en este mundo. No prometió que no íbamos a tener problemas. Incluso los siervos de Dios de tiempos bíblicos afrontaron adversidades, persecución, pobreza y muerte. ¿Cierto o no? Aún cuando caminaron con Cristo, fueron los que más sufrieron. Ahora dicen: hey, ¿dónde están mis millones? Señor, ¿dónde están mis propiedades? ¿Dónde están mis carros? Pero no quieren pasar el proceso. Quieren bendiciones, pero no quieren pasar por el proceso. No quieren pasar tiempos de angustia, no quieren pasar tiempos de dolor.
Dios mismo mandó a su Hijo a sufrir, si Dios mismo mandó a su Hijo a dar su vida en pago por nuestros pecados? Y lo vemos en Moisés. En Moisés, cómo él tuvo la confianza en Dios. Este gran hombre de fe, un verdadero modelo de quien se dice que se sostuvo como viendo al invisible, ¿verdad? Él se sostuvo solamente oyendo la voz de Dios. Y tanto así que lo llamó Dios amigo y le dio la oportunidad. Es el único humano que ha visto a Dios, una parte de Dios. No hay nadie en la tierra que haya visto a Dios. Nadie. Porque el mismo Dios no se puede contradecir. No se contradice la palabra. Escrito está que dijo él: no hay nadie que pueda verme y viva. No hay nadie. Entonces esas falacias, esas leyendas que dicen que han visto a Dios, ciertamente a lo mejor en visión, pero en persona, en presencia, es difícil que soporte nuestro cuerpo corruptible lo incorruptible. No puede. No podemos ver a Jehová, no podemos ver a nuestro Padre, porque caeríamos muertos, porque estamos llenos de pecado, estamos llenos de errores. Tenemos primero, dice que en su segunda venida van a ser levantados los muertos y después los que hemos quedado, y nos va a dar un cuerpo incorruptible para que podamos ver su gloria y su majestad frente a frente. Pero hasta ese entonces no lo podemos ver. Amén. Moisés entonces dice que llegó un momento en que el pueblo ya lo había cansado, ya lo había estresado, ¿verdad? Ya lo había desanimado, porque por más que Dios les daba, por más que Dios les daba agua, los alimentaba, este pueblo era de dura cerviz. Siempre querían más y más y más, y lo acocojaban a Moisés. No lo dejaban ser. Dice que todo el día estaba ministrando al pueblo. Todo el día estaba escuchando sus lamentos, sus problemas. Imagínate cómo estaba su espíritu de angustiado, de atormentado, porque no podía disfrutar lo que tenía al lado, a su casa, a su familia. Pero es un precio que debemos de pagar nosotros, hermanos. Los que seguimos a Cristo tenemos que agarrar y pagar el precio, porque Cristo pagó por nosotros. Dice entonces que se sentía cansado, estresado. La incredulidad y la desobediencia del pueblo, las quejas constantes del pueblo, las críticas, las continuas contiendas estaban abrumando al pobre de Moisés. ¿Qué te está abrumando a ti? ¿Qué te está haciendo desanimarte de venir a la casa de Dios? ¿Quién fue el que te quitó el gozo? ¿Quién te llenó de temor para que para que tú pienses que no debes de salir de tu casa porque te vas a enfermar? Dios dice que seamos astutos, ¿verdad? Y prudentes. No voy a ir a bailar y a tocar a todo lo que se mueva allá afuera, porque ciertamente esto es retando, ¿verdad? Y las consecuencias las voy a pagar. Tenemos que ser prudentes y astutos. Debemos de confiar en Dios, sí, pero también debemos de hacer nuestra parte, hermanos. Cuidarnos, velar y orar. Amén. En Números 11:11 dice: y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Números 11, 14 al 15. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, hoy escucha bien lo que dijo Moisés a Dios: yo te ruego que me des muerte. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal.
Él ya estaba cansado de todo lo que se estaba levantando a su alrededor. Nosotros estamos cansados, ciertamente, con los problemas, con no trabajar. Bueno, los que trabajan, gloria a Dios, los que no trabajamos, estamos cansados de estar a las zozobras. Oye, ¿qué vamos a hacer? A veces nos llenamos de temor, a veces nos llenamos de angustia. Y así como los hombres que tuvieron la victoria en Cristo Jesús y en Dios, muchas veces nos olvidamos que Dios camina con nosotros, que el Espíritu Santo nos fortalece en la debilidad. Y es ahí, hermano, donde Dios hoy te quiere volver a enseñar, donde Dios quiere volverte a llevar, para que en esos tiempos de angustia, de temor, de depresión, vuelvas a Él. Y que la oración es la llave que va a abrir esa puerta en la cual Dios te va a liberar. ¿Cuántos lo creen? Pero tenemos que tener confianza en Dios. Y séptima cosa y último que vamos a ver el día de hoy es que Dios nos fortalecerá. Amén. ¿Cuántos lo creen que Dios va a fortalecernos? Y esto lo vemos no en este pasaje de Mateo, sino en el complemento, en el paralelo que se encuentra en Lucas. ¿Sí? En Lucas 43. Lucas 22, 43. Y dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vemos que el Señor estaba llorando, estaba rostro abajo, agachado, diciéndole y clamándole al Señor: Señor, mira que lo que viene es duro. Mira que lo que voy a pasar, Señor. Él tuvo miedo y temor, pero no por lo que iba a pasarle, hermano. Tuvo miedo y angustia porque ya no iba a escuchar a su padre hablar. Porque dentro de unos pocos minutos ya no iba a tener esa relación, esa comunión con Dios. Eso es lo que le pesaba. Y eso es lo que nos debe de pesar a nosotros cuando preferimos las cosas del mundo antes de Dios. Porque empezamos a poner como albañiles. Ponemos cemento, ponemos un tabique y empezamos a poner una pared, la cual nos va a impedir pasar y ver lo que hay del otro lado. Igual de aquel lado no va a poder pasar hacia donde estamos nosotros. Pero somos nosotros mismos los que estamos edificando para mal. Porque no le hemos permitido a Dios fortalecernos. No hemos permitido a Dios que haga su voluntad en nuestras vidas. Qué cosa más importante, qué cosas más bellas nos está enseñando Dios en este día, hermanos. 7 cosas que te van a abrir y te van a llevar a pasar esos tiempos de angustia y de depresión a tiempos de renuevo, a tiempos de alegría y a tiempos de gozo. ¿En dónde quieres estar tú el día de hoy? ¿En la depresión o en gozo? Aleluya, gloria a Dios, mi amada iglesia. Dice: se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Bendito sea Dios por esto, amada iglesia. Que en el quebranto es cuando Dios nos acobija bajo sus alas. Como polluelos somos arrastrados hacia Él y cubiertos con toda su presencia y todo su amor. Es nuevamente recibido en nosotros. El lugar total, dice, de la rendición a la voluntad de Dios será siempre el lugar de especial socorro de parte del Señor. En 2 de Corintios, segunda carta de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En tu debilidad, en esos tiempos de tentación, en esos momentos de quebranto, es cuando Cristo te está fortaleciendo. Pero debemos
de alejar nuestra mirada a lo físico y dirigirla a lo espiritual, dirigirla al trono de gracia. Ponernos y rendirnos a su presencia. Eso es lo que nos va a fortalecer. No nos va a fortalecer a que vayamos al gimnasio, no nos va a